Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio en Compartiendo Papers o Psicología en Papers. Y el tema que voy a estar comentando hoy en día va a ser en base a 3 artículos muy interesantes todos sobre un tema que a mí me interesa mucho y es un tema que en el mundo de la psicología y lo que tiene que ver con evaluación psicológica siempre ha causado muchos revuelos y que siempre ha estado asociado con lo que es la teoría psicoanalítica. Y me estoy refiriendo a las técnicas proyectivas y en este caso las técnicas proyectivas aplicadas en la detección del abuso sexual infantil. Por lo tanto, es un tema muy delicado y que tiene mucha controversia, mejor dicho. Así que acá lo que vamos a hacer, vamos a ver qué muestran estas investigaciones y cuáles son las conclusiones, y después voy a dar una pequeña observación personal mía en base a lo que yo creo al respecto y pienso sobre las técnicas proyectivas. Pero antes de llegar a eso vamos a meternos con lo que dicen los datos, que los artículos, a los papers y todo se los voy a dejar en la cajita de la descripción del episodio. Van a poder encontrar todo o me van a poder mandar un mensaje y yo se los paso. Entonces, ¿qué sabemos de las técnicas proyectivas? Sabemos que son técnicas, a grosso modo las vamos a definir, como que permiten conocer la personalidad profunda, rasgos de la personalidad, cómo nos comportamos, cómo somos, a partir de técnicas proyectivas, técnicas gráficas, percepciones de figuras abstractas en colores, por ejemplo, el dibujo de la persona bajo la lluvia, el dibujo del árbol de las dos personas, el test de apercepción cromática, el test de Rorschach, el de las manchas de tinta tan conocido. Y siempre su validez y todo lo que ha conllevado estas técnicas ha sido muy cuestionado y ha sido controversia, ya que hay estudios que se han hecho que vos le podés dar un gráfico, por ejemplo, a dos personas de la misma cátedra o de la misma materia que enseñan técnicas proyectivas o lo que sea, o dos psicólogos diferentes que trabajan desde el psicoanálisis y usen estas técnicas y te van a dar pronósticos diferentes y diagnósticos diferentes. Entonces, desde ahí ya parte una controversia. El estudio que seguramente muchos hayan leído o no, pero lo sumamente recomiendo, y más conocido, es el estudio de Lilienfeld y otros del año 2000, en el que hicieron un metaanálisis de las técnicas proyectivas y en este metaanálisis recaudaron para hacerlo más de 374 estudios sobre la validez. Y es muy interesante porque ahí se afirmaba que muchos de los constructos que estas técnicas dicen medir no los medían, o quizás medían algún constructo aislado y no se correlacionaba con ese indicador, sino con otro. Entonces generó muchas problemáticas. Afirmaban que no se recomendaba, pero también tienen una sección que dice para las personas que lo quieren usar, algunas indicaciones concretas. Algunas de las cosas que este estudio de Lilienfeld propone es que carecían de validez incremental, y también existen pruebas psicométricas que llevan menos cantidad de tiempo para su aplicación e interpretación y cuya validez ha sido comprobada. Y ahora nos vamos a centrar en los 3 estudios que he seleccionado para esto. En realidad son 4, pero bueno, casi todos hacen mención al mismo estudio en algunas partes. Y en primer lugar tenemos el estudio de West de 1998, en el cual lleva a cabo un metaanálisis 2 años antes, como vemos, del estudio de Lilienfeld, que aseguraba que las técnicas proyectivas podían predecir la personalidad, detectar abusos, entre otras cosas. Fue un estudio que después se descubrió que tuvo muchas fallas metodológicas y muchos problemas también metodológicos bastante importantes, pero bueno, abrió la brecha también para continuar con este curso de investigaciones. En el año 2000 sale el estudio de Garb y otros, que realizaron una revisión del estudio de West, es decir, tomaron los mismos estudios que West había tomado para su análisis y realizaron su propio metaanálisis con los mismos datos y encontraron errores metodológicos. Algunas de las limitaciones que el equipo de Garb encontró fueron, por ejemplo, que West excluyó todos los resultados negativos del estudio, es decir, todos aquellos estudios que mostraban que las técnicas proyectivas eran ambiguas o no correlacionaban, él los omitió.
y simplemente tomó aquellos que eran positivos. No se incluyeron artículos que no hayan sido publicados, entre otras de las falencias. Utilizando estos mismos estudios encontraron resultados muy diferentes entre algunas cosas. Por ejemplo, en algunos de los estudios que el mismo West había citado, encontraron que los niños abusados obtenían una puntuación más saludable que los niños no abusados en algunos ítems y también encontraron errores al calcular el effect size. A su vez, Garg y su equipo decidieron que todos los resultados que correlacionaban indicador y psicopatología que fueran ambiguos, es decir, en un gráfico que, no sé, el trazo de las líneas fuera un indicador ambiguo o que no se supiera bien si se correlacionaba o no, se lo iba a considerar como un punto positivo para las técnicas proyectivas, ¿no? Para que fuera a favor. Entonces le estaban dando más relevancia en el estudio para ver el efecto. Tampoco encontraron estudios que pudieran replicar los resultados positivos de West, es decir, buscaron más estudios que replicaran esos mismos estudios, esos mismos resultados, y no los encontraron. Y sobre el Roger encontraron puntuaciones diferentes entre diferentes etnias, es decir, cuando fueron a analizar la parte del Roger en diferentes ciudades, diferentes países, y diferentes etnias, encontraron un montón de resultados diferentes y esto es uno de los graves problemas que, como muchos sabrán, el Roger tiene respuestas populares adecuadas para cada sociedad. Por ejemplo, existe la Asociación Argentina del Roger que tiene sus propias respuestas que van a ser diferentes a las respuestas populares de otro país. Conclusión que proponen Grab y su equipo es que las técnicas proyectivas no deben ser usadas para detectar abuso infantil. Muchos de los estudios que muestran resultados positivos están cejados porque quienes los realizan trabajan desde esta teoría u omiten resultados que den negativo y ninguno de ellos pudo ser replicado de manera adecuada. El segundo estudio en el que nos vamos a centrar es el de Strange del 2009, más actual, en el cual conducieron dos experimentos diferentes en el mismo trabajo. Este me encantó, muy interesante, que buscaban evaluar si el tamaño de los dibujos se relacionaba con el contenido emocional del mismo. Muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que iban a pedirle a un grupo de niños que realicen los dibujos y luego iban a corroborar si la superficie que habían empleado para hacer los dibujos era, em, se correspondía con un, ¿cómo se dice? Se correspondía con un contenido emocional positivo o negativo. En el primer trabajo, en el primer experimento que ellos realizaron, le pidieron a un grupo de niños de entre 3, 6 y 10 años, es decir, tres grupos diferenciados de edad, que dibujaran un evento en el que hayan sido sumamente felices y también les pidieron que dibujaran otro evento en el que estuvieran realmente tristes. Una vez que el dibujo estuvo hecho, le pidieron si podían añadir algo más a la situación del dibujo, es decir, una vez que los niños completaban este dibujo, ellos le decían si podían agregar un elemento más a la situación feliz o un elemento más a la situación triste, ya sea una persona, un objeto, etc. ¿Qué encontraron en este primer estudio? No había diferencia entre los objetos dibujados en los momentos felices y los momentos tristes. Tampoco se encontraron diferencias entre la superficie utilizada para ambas situaciones. Solo los niños varones dibujaban en más superficie que las niñas, pero no hubo muchos más datos de relevancia. Por ende, la superficie que se usa para el dibujo, tanto en el momento triste como en el momento feliz, no indicaba un contenido, sino que los tamaños fueron muy similares, no hubo diferencias significativas, más que esto de que los niños dibujaban un poco más grotescamente, por así decirlo, en cuanto a tamaño. El experimento 2 consistió en que un grupo de personas adultas novatas que no tuvieran formación en experiencia clínica con técnicas proyectivas ni nada, que fueran legos, por así decirlo, y luego otro grupo de personas que ya tuvieran conocimiento de las técnicas proyectivas, sobre cómo interpretar los dibujos, etcétera, determinaran y adivinaran, por así decirlo, sobre todo en el primer grupo, ¿no? Si los trabajos, los dibujos que habían hecho estos niños se correspondían a momentos felices o tristes.
Los dos grupos de adultos hicieron predicciones acertadas entre las edades de 5 a 9 años. Cuando se les preguntó qué indicador utilizaron, ninguno mencionó el tamaño de los objetos. Y esto es sumamente relevante, porque muchas veces se habla que el tamaño de los objetos que dibujan tiene una mayor relevancia, cómo se perciben en torno al otro y todas estas cuestiones. Acá ninguno, tanto porque eran también estudiantes los que hicieron la parte de la experticia, ¿no? Ninguno se guió por el tamaño. Entonces, no es un factor relevante para evaluar. Conclusión, el tamaño de los objetos y el contenido emocional no guardan relación y las interpretaciones de los dibujos es controversial y limitada en lo que cada uno observa. Y por último tenemos el trabajo, el estudio de Williams y colaboradores, en el que evaluaron 3 hipótesis, este también un estudio muy interesante, en el dibujo de la figura humana, muy conocido y sumamente utilizado. Utilizaron 3 opciones. Las construcciones de las personas abusadas va a diferir de los no abusados, esa era una de las hipótesis. La segunda hipótesis, las figuras de los niños abusados contendrá un mayor número de indicadores humanos con o sin ropa. Y la tercera hipótesis que ellos se proponían en base a la teoría psicoanalítica, ¿no? De como soporte, que es lo que sostienen, es si los niños abusados son más propensos a dibujar primero las figuras del mismo sexo o del sexo opuesto. Para esto utilizaron una muestra en 19 niños abusados, 26 niños no abusados, pero con problemas emocionales o de conductas, y 19 niños no abusados ni sexual ni físicamente, y a la vez que presentaban un buen desempeño y funcionamiento emocional como conductual. A todos se los instruyó para dibujar un hombre y una mujer, y luego compararon. Para evaluar la situación, todos usaron las reglas de Klopitz, que lo trató de sistematizar y hacerlo más psicométrico. Y los resultados que ellos encontraron es que no hubo diferencias significativas entre los 3 grupos por edad ni por género. Ninguna de las premisas puestas a prueba pudo distinguir las construcciones de los niños abusados. Sí encontraron un dato significativo que requiere de mayor estudio, y es que la mitad de los niños abusados dibujaron primero a las personas del sexo opuesto. En este caso, mujeres, ya que todos los niños que habían sido abusados habían sido hombres. Y esto lo encontraron solo eh, en la población de hombres, ¿no? Esto fue encontrado a nivel cualitativo y no a nivel cuantitativo. También se sugiere más estudios debido a la población reducida que participó. Sin embargo, el effect size marcó que no había diferencias entre los grupos. Conclusión de los 3 estudios que podemos armar, podemos concluir que las técnicas proyectivas carecen de una validez predictiva, presentando resultados controversiales y contrarios en varias situaciones. Pudiendo medir indicadores de psicopatología donde no lo hay, el uso de las técnicas proyectivas debe utilizarse con cuidado para aquellas personas que las utilicen, siguiendo en lo posible ciertos protocolos en caso de existir, por ejemplo, el de Klopitz, que actualmente se encuentra más actualizado con otras teorías, y utilizar técnicas que hayan sido probadas y comprobadas en su validez interna y predictiva. Por ende, si existen pruebas objetivas que permitan evaluar el mismo constructo que una técnica proyectiva dice medir, es preferible ir por la técnica objetiva, debido a que muchos sesgos podrán ser reducidos y permitir un abordaje seguro en algo tan delicado como es determinar un abuso. Y ahora viene mi opinión personal. Yo no soy partidario de las técnicas proyectivas, de su uso. Me parecen unos instrumentos con una gran cantidad de incoherencias y falta de metodología que permita su uso de una manera responsable, ya de la teoría de la que parten que no la comparto, además de que las investigaciones, como hemos visto, no acompañan su utilización. Tenemos que dejar de creer en el mito de que la psicometría desubjetiviza a las personas, porque se pueden hacer evaluaciones solo con técnicas psicométricas y entrevistas, sin dejar de lado la subjetividad de las personas. Bueno, esto fue todo el episodio. Si les gustó, pueden compartir en las redes sociales y si quieren me etiquetan como compartiendo.papers.psicoanalítica.
psicología y pueden seguirme en Instagram. Estoy terminando de rendir mis últimos parciales de la carrera, por eso medio inactivo últimamente, pero ya estoy terminando y voy a volver un poco más frecuente. Así que eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.